La información al momento en Canal Continental de Noticias. Bienvenidos a las 9 de la mañana, esta es la información. Desde Guadalajara, Jalisco, México, en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, con 250,000 watts de potencia. Grupo Promomedios Radio, 50 años de comunicación en evolución. Muy buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos. Gracias por comenzar la semana en Cara a Cara, lunes 26 de julio. Hay mucha información, sobre todo el mensaje que dio el fin de semana el gobernador del estado junto con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Anuncian el regreso a clases de manera presencial para el 30 de agosto. Aquí la pregunta es, ¿tú vas a enviar a tus niños a la escuela este próximo 30 de agosto? ¿Cuáles son los riesgos del modelo que plantean? Dice el gobernador, es un regreso presencial, pero la modalidad virtual podrá continuar y aquellos padres que deseen no enviar a sus hijos a la escuela podrán continuar en la modalidad en línea. ¿Qué retos logísticos, operativos e incluso de capacitación y tecnológicos para los profesores representa esto? ¿Pueden estar en dos modalidades de estudio atendiendo a estudiantes virtualmente y presencialmente? Esa es una de las preguntas que también me gustaría que me ayudaras a responder al 33 18 80 76 41. Y otro fenómeno que también se compartió el fin de semana y es este fenómeno de los antivacuna. Más del 50% de los pobladores de 50 a 59 años aquí en Jalisco que pudieron vacunarse no lo han hecho. ¿Y saben qué? La mayoría de los hospitalizados justamente están en estos rangos de edad sin vacuna. Es otro de los temas que vamos a platicar el día de hoy. Asimismo nos visita en cabina Alfredo Varela, él es restaurador de monumentos históricos. Nos va a hablar sobre el problema en el templo de San Francisco por las obras de la línea 3. Dice el dictamen que presentaron la semana pasada, con un sismo de 4.6 grados podría venirse abajo el templo. Qué tremendo. Y además tenemos el otro problema ahí del edificio Plaza. Y como todos los lunes, es lunes del libro con la reseña de Carlos López de Alba, que nos reseña historias de fantasmas de Joseph Lewis. Solamente para llevarte este libro tienes que enviar tu captura de pantalla al 33 18 80 76 41 y corroborar que nos sigues en algunas redes sociales de Zona 3 o en las mías, @JNLomelí en Instagram y Twitter. Comenzamos Cara a Cara, son las 9 de la mañana con 7 minutos. Yo soy Jonathan Lomelí. Envíame tus comentarios, tus dudas, tus críticas y que comience la información a fluir. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Ecos del fin de semana en Cara a Cara. Bueno, te comentaba esta rueda de prensa o este anuncio que hace el gobernador, que por cierto me llamó la atención en fin de semana, en sábado a las 8 de la mañana. Literal, estaba yo ahí preparando el café y estaba escuchando el mensaje del gobernador el sábado a las 8 de la mañana. Me llamó la atención el horario y el día, pero bueno, parte del anuncio de Enrique Alfaro plantea sus argumentos y dice: no podemos seguir sacrificando a nuestros niños, podemos sacrificar otras cosas, pero no el regreso a las aulas de nuestros niños y niñas, de los jóvenes. Para esto, recuerda, el 30 de agosto es el regreso a clases. Dice, no, uno de sus argumentos también es que no ha habido cadenas de contagio en escuelas con estas asesorías presenciales que están realizando desde hace algunos meses y que al final la pandemia, si bien tiene una aceleración, no estamos en los niveles de la última semana de enero, que fue cuando alcanzamos el pico. Otro punto importante, dice, no estamos en la tercera ola, Jalisco está en la segunda ola, debido al comportamiento de la pandemia en nuestro estado. ¿Cuál va a ser el modelo de regreso a clases? Bueno, a ver, algunos datos informativos. Dice, es presencial, sí, pero la modalidad virtual continúa opcional para aquellos padres de familia que no quieran enviar a sus hijos. La pregunta aquí yo te hacía, ¿hay capacidad tecnológica? ¿Hay capacitación suficiente para los profesores y disposición para que la calidad de enseñanza se mantenga en estas dos modalidades? Yo creo que allí hay doble trabajo de los profesores que a lo mejor no estamos todos viendo, pero bueno, es una pregunta para quienes sean profesores que me comenten. También algo importante, aquellos padres que no
que envíen a sus hijos de manera presencial deben firmar una carta responsiva, una carta compromiso de corresponsabilidad, de que el niño no tiene COVID y de que le están enviando a la escuela por propia voluntad. También aquellos que no envíen a la escuela al niño de manera presencial y sigan con clases virtuales, dice el secretario, debe haber una corresponsabilidad de los padres de familia, y lo dice en estos términos. Vamos a escuchar lo que dice Juan Carlos Flores, secretario de Educación Jalisco. Hacer una labor autogestiva en el aprendizaje, es decir, la Secretaría le brindará plataformas que cada vez son más ricas, más amplias. Ahorita tenemos 4,000 contenidos curados, tenemos 300 generados por la propia Secretaría para todos los grados educativos. Estudiará de manera autogestiva y la escuela y el maestro se comprometen a evaluarlo, ya no a acompañarlo y a darle clases a distancia, simplemente a participar del proceso de evaluación. Ahí está lo que dice el secretario, entiendo, allí al principio se cortó un poco el audio, pero decía, debe ser autogestiva la educación por parte de los padres de familia. Me parece que allí el punto, habrá que hablar y platicar con el secretario de Educación, a ver en qué términos seguirá el acompañamiento de los profesores en la modalidad virtual. Pero bueno, ese es el punto. Otro de los criterios para poder asistir a clases, dice el secretario de Educación, si el grupo no supera la mitad de la capacidad del aula, podrán asistir todos. Pero si supera la mitad de la capacidad del aula, tendrán que ir una parte una semana y otra parte la siguiente semana. Esos son algunos de los criterios para poder regresar a clases de manera presencial. Insisto, ¿tú enviarás a tus niños a las escuelas a la escuela el 30 de agosto o continuarás en la modalidad virtual? ¿Y cuáles son los riesgos de este modelo híbrido o mixto? Bueno, eso por una parte. El otro punto que a mí me llamó mucho la atención y que también mencionaron el gobernador y el rector es el fenómeno de la vacunación. ¿Por qué es importante? Porque hay una forma de terminar con esta epidemia, es en el mediano largo plazo, logrando la inmunidad colectiva o comunitaria con el 70% de la población vacunada. Pero ¿qué pasa cuando a los obstáculos del abasto de la vacuna, la repartición equitativa, la logística, la gente decide no vacunarse? Es un crimen rechazar la vacuna, me parece un avance de la medicina moderna sin precedentes, y más del 50% de los adultos de 50 a 59 años decidieron no vacunarse cuando han tenido la oportunidad, y lo han insistido el gobernador y el rector, vayan a vacunarse, todavía lo pueden hacer. Y explica un poco esto el rector, vamos a escuchar lo que menciona en la rueda de prensa, sobre cómo este grupo que no se está vacunando, prácticamente el 70% de los hospitalizados son personas que se pudieron haber vacunado y evitado esa hospitalización y no recibieron su dosis. Vamos a ver lo que dice, lo explica en estos términos el rector de la Universidad de Guadalajara. Mientras los menores de 30 años representan el 40.3% de los contagios el día de hoy, solo representan el 9.7% de las hospitalizaciones. En contraste, los mayores de 40 años son el 35% de los casos contagiados el día de hoy, pero representan el 74.9% de los hospitalizados. Esto quiere decir que el 74.9% de las camas que hoy están ocupadas en Jalisco es de grupos de edad que ya tuvieron la posibilidad de vacunarse. Tremendo el dato que da el rector. El 70%, prácticamente, 74% de los hospitalizados tienen más de 40 años y ya se pudieron haber vacunado. Ahora, el mismo rector da otro dato que me parece deja clara la eficiencia de la vacuna. Él dice, en este año, de todos los hospitalizados en los civiles, prácticamente el 99% no tenía su dosis o su esquema de vacunación completa. Es decir, llegan al hospital aquellos que no se han vacunado. Ese me parece que es un dato y es un tema a reflexionar. Lo voy a dejar sobre la mesa en estos términos. A ver, creo que hay tres formas de solucionar este problema
del rechazo a la vacuna, porque de por sí ya teníamos el obstáculo de la suficiencia de dosis, de la distribución equitativa, de la logística. Bien, ya superamos esos obstáculos. En Estados Unidos está ocurriendo un fenómeno y es la desaceleración de la vacunación, precisamente porque los grupos antivacuna no están yendo a recibir su dosis. Y está empezando a haber un problema. El país más antivacuna de Europa es Francia. Y ya discutíamos la semana pasada el pasaporte sanitario. Hay otros países que también la están rechazando. Entonces, a ver, hay 3 formas de solucionar esto, me parece. Número 1, con campañas informativas. ¿Te parece que en este momento los gobiernos, además de los mensajes a nivel estatal y federal de vayan y vacúnense, están haciendo una campaña suficiente, efectiva, para combatir la desinformación y decir ve a vacunarte? ¿O qué haría falta que nos compartan y por qué medios? Me parece que una campaña informativa es fundamental. La otra medida, que seguramente es impopular, es coercitiva y de mayor severidad, como es el pasaporte sanitario. En el caso de Francia, ya veíamos allí con incluso protestas. Francia es increíble. Francia está alrededor del 40% de la población no se quiere vacunar. En Estados Unidos es una cuarta parte de la población que no se quiere vacunar. Entonces, a ver, está la otra medida que es el Estado diga, van y se vacunan y los obligamos para poder entrar a ciertos espacios a mostrar su certificado de vacunación. Tercera opción, y es incentivos. Estuve revisando y en Estados Unidos principalmente, en algunos estados están haciendo esta tercera opción para incentivar la vacunación con algunas digamos, iniciativas del Estado y de los propios empresarios de los negocios. Por ejemplo, Illinois, si te vacunas, te regalan boletos gratuitos para parques temáticos. Ohio tiene una modalidad muy interesante. Está rifando $1 millón para 5 residentes vacunados elegidos al azar en una lotería semanal. Por ejemplo, en Washington ya se fueron al extremo y están ofreciendo una empresa de distribución de cannabis, de marihuana, porros a cambio de que te vacunes. En Nueva York están ofreciendo tarjetas del metro gratuitas por 7 días. También ofrecen descuentos y hamburguesas gratis en ciertas cadenas de negocios afiliadas. En New Jersey están ofreciendo en un grupo de cadenas cerveceras, si te vacunas vas y te regalan una cerveza. También algunos otros estados incluso están ofreciendo hasta dinero. Pero, por ejemplo, en Chiapas tenemos una buena práctica aquí a nivel local. No sé si viste hace poco que estuvieron en Chiapas tenemos un problema de baja vacunación muy severa. De hecho, lo reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador y estaban ofreciendo vacunas al 3x2. Es decir, si un joven llevaba a 2 adultos mayores y los convencía de que se vacunaran, le daban su dosis a él. Entonces, ese es un modelo, me parece, que es nuestra mejor opción. Los incentivos, porque yo no sé si vayan a funcionar, o no sé tú qué opines, si funcionaría una medida coercitiva como un pasaporte sanitario. Ahora, ¿por qué la gente no se está vacunando? Desde luego es un fenómeno de desinformación, ¿sí? Hay otro fenómeno también que leí que me parece interesante y es, en la India, mucha gente no se estaba vacunando, es un país con altos niveles de pobreza, porque les preocupaba que los efectos secundarios les generaran, les impidieran ir a trabajar o no pudieran pagar los medicamentos para esos efectos secundarios, que bueno, son dolores de cabeza, cuerpo cortado, en algunos casos fiebre, pero es durante 1 o 2 días y no va más allá. Pero eso es parte también de la desinformación. También otros de las razones por las que la gente no va a vacunarse, aparte de esta desinformación, pues es el miedo a decir, pues a lo mejor yo soy hipertenso, tengo diabetes y no quisiera que pudiera haber alguna consecuencia grave, cuando está demostrado que estadísticamente es prácticamente mínima, ínfima la posibilidad de que puedas tener alguna consecuencia grave a partir de la vacuna. Y el otro fenómeno, y lo voy a dejar aquí esta reflexión, y que creo que no hemos pensado ni revisado suficiente porque la estadística, porque en México no tenemos datos concretos de cuántos no se están vacunando, salvo estos datos que nos da el gobierno del Estado en este sector de la población. Pero hay otro fenómeno, y en Francia está ocurriendo mucho. Los médicos no se están vacunando, no se quieren vacunar. Eso, desde luego que tiene una influencia directa en los pacientes y en la propia población. Entonces, allí hay otro fenómeno de rechazo en los grupos médicos a la vacuna también, me parece, no puedo atribuirlo a otra cosa más que a la desinformación. Entonces, a ver, aquí hay todo un debate
que creo que los gobiernos deberían de ponerse las pilas para empezar a buscar ya sea o medidas coercitivas o incentivos o mejores campañas de información, porque no vacunarse es un crimen y tiene enormes costos colectivos, porque no vamos a alcanzar si no nos vacunamos el 70% la inmunidad de rebaño que le llaman, pero aparte hay costos económicos. Cada persona que decide no vacunarse y llega a un hospital, te cuesta a ti, me cuesta a mí, le cuesta a todos los jaliscienses y a los mexicanos, y no podemos permitirnos en medio de esta pandemia seguir con estos costos en medio de una crisis sanitaria y económica. Son parte, creo que, del debate que hay que dar más adelante con la vacunación, a los obstáculos de distribución equitativa y suficiencia de vacunas. Está otro que se atisba en el horizonte y que se va apareciendo poco a poco y tenemos que reaccionar a tiempo, y es el rechazo a la vacuna. En una encuesta de Consulta Mitofsky decía que aquellos entre 30 y 50 y tantos años, 55 años, me parece que estaba el grupo más escéptico o con más reacio a vacunarse, y son justo los grupos que que vamos a vacunar próximamente. Esta semana, dijo también el secretario de Salud, esta semana van a anunciar en los próximos días la vacunación a mayores de 30 años aquí en la metrópoli, entonces hay que ir y ponerte tu vacuna. 9 de la mañana con 20 minutos, ¿qué opinas de todo este tema que estamos platicando? 33 18 80 76 41. Vamos a un corte y regresamos ya para platicar con Alfredo Varela, restaurador de monumentos históricos, sobre el templo de San Francisco, dañado por obras de la línea 3, dicen los especialistas, y la SCT se dice y responde no fue por la línea 3. Vamos a ver en qué va este debate sobre las afectaciones a un templo histórico del centro de Guadalajara. De Zona 3 o en las mías, @JNLomelí, y te puedes llevar al final de este programa el libro Historias de Fantasmas de Joseph Lewis, que va a reseñar nuestro colaborador, editor y amigo Carlos López de Alba. Así es que participa, envía tu mensaje al número de WhatsApp para que puedas llevarte este libro. Lunes de libro, atajos para leer, la sección al final de este programa Cara a Cara. Y bueno, están llegando comentarios sobre el tema con el que abrimos, el regreso a las escuelas y los antivacuna, pero quiero dar un momento también para platicar con el doctor Alfredo Varela. Él es restaurador de monumentos históricos y él es uno de los especialistas que ha estado dando seguimiento al templo de San Francisco, que de acuerdo con algunos estudios de ellos, de estos especialistas, entre ellos el doctor Alfredo Varela, fue dañado por obras de la línea 3. Como te comento, la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que no era la afectación del templo, que ahorita está cerrado, no fueron por obras de la línea 3. Recordemos que justo por allí pasó la tuneladora. Le agradezco mucho, doctor Alfredo Varela, bienvenido a Cara a Cara. Muchas gracias, Jonathan, y a la audiencia, sobre todo, que va a estar al pendiente de esto. Bueno, doctor, a ver, la verdad quise hablar con usted porque yo leí las notas, escuché parte del mensaje, y a mí me sorprendió mucho y me asustó mucho cuando dijeron: sin trabajos de cimentación, ¿el templo de San Francisco de qué año data? Mire, haciendo una brevísima historia, pues por la cuestión del tiempo, es uno de los templos más antiguos de la ciudad, inclusive se funda antes que la actual catedral, con una diferencia de 18 años. Mire. La actual catedral estaba más o menos, la fundación original, sobre la zona de Santa María de Gracia. Ajá. Y la actual se funda, o sea, el templo de San Francisco es en 1652. 1652. Bueno. Entonces, 1550, o sea, es del siglo XVI, pero era pues una construcción todavía de adobe, de ya cuando la Guadalajara se traslada acá, todavía no es lo que actualmente vemos como el conjunto monacal. Sí. Mucha gente le dice convento, pero normalmente los monasterios son los de hombres y los conventos son los de monjas, ¿no? Ya. Entonces, data pues del siglo XVI. Mire, es que voy a terminar este enunciado. A mí me sorprendió mucho, doctor, y decía: sin trabajos de cimentación, se caería con un sismo de 4.6 grados el edificio. Sí, es correcto. Es correcto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un comunicado que ya lo debe de tener usted el día 6 de julio, donde dice que se deslindan ellos de toda la cuestión de daños colaterales
Sí. posteriores a la línea 3. Entonces la orden franciscana solicita, en base a este comunicado, solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el único facultado para emitir un dictamen técnico, basándose en ese comunicado de SST, de que el templo está en condiciones de habitabilidad. O sea, la habitabilidad la concede el ayuntamiento, es el único facultado. Y el ayuntamiento les ha dicho ley, no. Sí. Protección Civil lo tiene cerrado hace 4 años y medio, va a ser ya, porque hubo una intervención ya comenzando el paso de la tuneladora, donde se fracturó en 4 secciones el templo, transversal, una longitudinal, que es la más importante. Hubo un asentamiento a raíz de una alteración del suelo que hicieron no para reforzar el templo, sino para preparar el paso de la tuneladora. Entonces el suelo, la zona esa en la que está sentado el templo, pues es un suelo pumítico que no es pues del todo sólido para el paso, para que pudiera pasar bien la tuneladora, ¿no? Pero a ver, un sismo de 4.6 grados, ¿es así de grave? Es decir, a ver, ¿qué tan frecuente tenemos un sismo de esa magnitud en la zona metropolitana? Bueno, constantemente tenemos una serie de microsismos. Sí, microsismos todo el tiempo, ¿no? A veces los percibimos, a veces no. Un sismo de 4.6 grados ya se alcanza a percil, ya tanto si es oscilatorio como trepidatorio. Y sí los hemos tenido en la metrópoli. Sí los hemos tenido. Hubo uno en el 2017, que fue donde se agravó la situación del templo. Ya había obras, si recordamos, empezaron las obras en el 2014, 2015 empezaron desde Zapopan. Sí. Y hicieron esas previsiones en el suelo para que la tuneladora pudiera penetrar unitariamente. O sea, por ejemplo, si nos ponemos a hacer una explicación sencilla, hay taladros para madera, taladros para acero, donde usted abre el barreno con el taladro y pues como es sólido, la madera está consolidada, pues queda perfecto el orificio. Sí. Entonces lo que ellos requerían era tener un terreno perfectamente consolidado para que la tuneladora vibrara limpiamente, ¿no? Aunque no se hicieron estudios previos de las condiciones del templo para después decir, bueno, estaba así, y ahora está así, y hay daño. Sí, hicieron inclusive, comenta SST, que ante notario. O sea, el templo ha tenido los daños que en su devenir histórico desde su fundación, pues han sido naturales. Ha resistido todos los sismos que ha resistido la ciudad desde que se fundó el templo. Vino después cuando las leyes de reforma, que se destruyó el conjunto monacal, que constaba de varias capillas y de un atrio cercado, se demolió la parte del claustro, que es donde ahora existe una arquería que es contemporánea, o sea, es de 1960 y los tantos, arquitos esos ahí, que la hizo Ignacio Díaz Morales, que no está exactamente donde era el claustro, pero la quiso hacer, cuando le encargaron el diseño de la plaza, la puso ahí. Se hicieron estudios por el Instituto de Ingeniería de la UNAM de todo el suelo de la línea, que es diferente desde de la parte elevada que inicia en la normal a donde emerge después de la calzada de Independencia, que era la parte subterránea, pero nos sorprende que en las reuniones técnicas que hemos tenido con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, ellos en la última, que fue en el centro SST Jalisco, nos dicen, nos encontramos un bloque de basalto pasando el templo. La tuneladora estuvo detenida ahí 1 mes y medio. Fue ahí donde... O sea, quiere decir que los estudios que hicieron pues no fueron tan exactos, porque hubieran detectado ese muro de piedra, ¿no?, de basalto, donde ahí ya no pudo, ¿no? Coincide que ese fue el punto donde estuvo mucho tiempo detenido. Estuvo detenida abajo del templo mucho tiempo, que es donde está la curva. O sea, afecta una cuarta parte del templo, el paso del 30 metros abajo del desplante del templo está el túnel. Sí. Entonces, una cosa muy grave, aparte de que alteraron pues el terreno con las inyecciones de cemento para facilitar el paso de la tuneladora, había un monitoreo, un supuesto monitoreo topográfico para ver la geometría del templo, o sea, los desplomes, los desplazamientos. Y cuando se inauguró la línea, ya en la época de la pandemia, o sea, recientemente fue inaugurada,
se dejó de monitorear y es cuando más se debería de haber insistido en el monitoreo, porque el tren está pasando, es tren de rodamiento metálico, no neumático como Sí. el metro de Ciudad de México. Entonces eso, además de que hay una estación ahí, el tren frena, vuelve a acelerar y está en una curva, que en la curva hay un desplazamiento de esa carga dinámica Uy. que no sabemos qué afectación pueda tener, ¿no? Me preocupa que pueda haber, que esté este riesgo del templo de caer. Se puede arreglar, me imagino, tiene un Sí. costo. Justamente de este punto, ¿cuánto costaría cimentarlo y quién debe pagarlo? Es uno de los puntos que quiero hablar con usted regresando del corte. ¿Le parece? Correcto. Estamos con el Muy bien, doctor muy bien. Alfredo Varela. Él es restaurador de monumentos históricos. Estamos hablando sobre el Templo de San Francisco, que dicen los dictámenes, con un sismo de 4.6 grados podría venirse abajo. 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Cara a cara. En el 91.5. Zona 3. Cara a cara. La entrevista. 9 de la mañana con 37 minutos y seguimos en la entrevista cara a cara con el doctor Alfredo Varela, restaurador de monumentos históricos, y estamos hablando sobre el templo de San Francisco, dañado por las obras de la línea 3. Allí, debajo del templo pasa la tuneladora, pasa el tren ligero en la línea 3. Y bueno, una de las preguntas con las que cerramos el bloque anterior fue, doctor, finalmente, pues, ¿cuánto costaría arreglar o cimentar el templo? Y sobre todo, ¿quién debería pagarlo o quién lo va a pagar? Sí, mire, sobre esto no hay un proyecto ejecutivo que nos pueda... Hay ya un prediagnóstico que tenemos junto con los especialistas en geotecnia y en sismología y en estructuras que conforman el equipo que integró la Orden Franciscana. Sí. Pero pues nosotros trabajamos sin recursos, o sea, nosotros lo estamos haciendo ad honorem, como se diría. Sí. Entonces, habría que elaborar un proyecto ejecutivo del estado actual del templo. Ya todos los estudios que se hicieron antes ya son parte del pasado, son parte de la historia del templo. Hay que ver en qué estado, en qué condiciones quedó el suelo del templo. Nuestra actividad como restauradores empieza al 1.50 de profundidad del cimiento, que ya... Sí. es parte constructiva del inmueble, hasta el cupulín el remate de la cúpula. Pero si el suelo está ya deformado, alterado, porque hay una parte, la cuarta parte se solidificó para el paso y la otra quedó diferente. Yo le ponía hace un rato el ejemplo, como si estuviéramos sobre un suelo duro, la cuarta parte del templo, y el otro sobre una panela blandita. Entonces, a la hora que viene el sismo, esto va a tener vibraciones diferentes, se va a comportar diferente, tanto si sea oscilatorio como trepidatorio. Sí. Y el inmueble que no tiene refuerzo, o sea, son estructuras que trabajan a la gravedad, son de piedra, trabajan a compresión pura, no resisten ningún esfuerzo de tracción o la combinación de ellos, que es la torsión, o sea, solamente compresión. Entonces se fractura y se abren los arcos y se viene abajo completamente la bóveda. Normalmente en este tipo de sismos de 4 grados para arriba, al estar el suelo comportándose de manera diferente, las aceleraciones en la parte de la subestructura del inmueble van a ser diferentes. Entonces se van a venir de cuajo las bóvedas. Los templos, los muros probablemente no se... Esto ya ha ocurrido en Puebla, ¿verdad? Eso en Puebla ha ocurrido, que se cayeron la mayoría de cúpulas. Eso fue en el 94, en el sismo. Ahí me tocó trabajar ahí con el doctor López Carmona y con el doctor Meli Piraya, que inclusive forma parte del Instituto de Ingeniería. Sí. Y hemos estado en juntas directas con él y se le ha demostrado pues las fallas físicamente. Inclusive uno de nuestros especialistas en una de las juntas, en base a su libro del doctor Meli Piraya sobre estructuras en edificios históricos, le demostró que se estaba trabajando mal, se estaban haciendo situaciones en base pues a una especie de compendio, de recetario de cocina,
Sí. que puede hacerse lo mismo en Tlaxcala que en Veracruz, o sea... Y no con las particularidades. Sí, que no es el caso para este templo, no es como el caso de un médico que trata a un enfermo, no trata a una enfermedad, ¿no? ¿Y un estimado de los costos o eso es difícil plantear? El templo, estamos hablando, tiene muros de una altura de 18, 19 metros, la cúpula mide 30 metros de altura hasta el nivel del cupulín. Es una cúpula desplantada de manera octagonal, descansando sobre pechinas. Es donde mayor carga tiene el templo. Hasta ahorita no ha sufrido absolutamente nada porque quedó en el terreno natural, en el terreno que siempre tuvo el templo, ¿no? Recordemos que ahí estuvo a espaldas la estación de ferrocarriles. Entonces, la estación de ferrocarriles, ya dentro de las demoliciones que hubo de destrucción del conjunto monacal, se estableció ahí. Entonces hubo también alteraciones porque pues tiraban ahí los aceites, antes no había toda la conciencia ecológica esta que tenemos ahora. Y bueno, esa parte está en terreno natural y ha resistido, pero ya nos preocupa, y uno de los medios que en la rueda de prensa que hubo el jueves pasado y que autorizaron a subir, porque el templo está cerrado, pero sí, uno de los medios pidió permiso de subir y filmar y constatar eso, y se ve que ya hay casi 1 centímetro de grieta en la bóveda pegada a la cúpula. Entonces eso ya preocupa. El templo sigue moviéndose y no está siendo monitoreado. Oiga, doctor, estamos con el doctor Alfredo Varela, restaurador de monumentos históricos. Hablamos sobre el templo de San Francisco. A ver, voy a recapitular el estatus de lo que hemos visto y la situación del templo. A ver, la SCT dice, la línea 3 no dañó el templo. Ustedes consultan a un grupo de especialistas, usted entre ellos, y dicen, sí hay daño y está relacionado con la línea 3. Hay 2 visiones contrapuestas. Ustedes me están mostrando ahorita el documento, la solicitud que le hacen a Lina para que haga un dictamen, y a partir de eso determine si la SCT es responsable o no, y entonces que proceda a realizar el proyecto ejecutivo, los costos y todo lo que implicaría. Pero ¿qué sucede si la SCT se monta en sus pantalones y dice, no, yo no fui y no lo voy a hacer? Pues mire, ahí son 2 instancias del gobierno federal, ¿no? Tanto el Instituto Nacional de Antropología como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El INAH, el dictamen técnico que tiene que elaborar es en base pues a los resultados que ya existen, o sea, tiene que hacer una evaluación del estado actual del templo y emitir un dictamen para que en base a ese dictamen el ayuntamiento pueda otorgar la habitabilidad, si es que resulta positivo, ¿no? Sí. Que está estable el templo y reúne las condiciones que dice la SCT. Daños ya viene el templo, son lo que hace rato explicaba, eran daños, pero del proceso, del devenir del tiempo, o sea, de los sismos, del paso de camiones, todas esas vibraciones van afectando la estructura. Asentamientos en el terreno no había habido porque no se veían grietas de desfase pues diferencial. Entonces ese dictamen el INAH lo tiene que hacer, pero es costoso, o sea, tiene que mandar a su cuerpo de peritos y hacer una serie de calas, de sondeos, de penetraciones, de sacar corazones para ver el estado de las plementerías de las bóvedas, de los muros. Los muros están hechos. Hay un sistema que acá en la restauración llamamos de limosna, o sea, se hacen 2 muros sólidos de piedra y en medio se rellena. Son muros de alrededor de 2,20 metros de ancho. Sí. O sea, es la masa. Es decir, por lo que veo, lo que resta todavía son estudios que se hagan responsabilidad, que se hagan responsables. Y lo básico, que es lo que usted ha insistido, es el recalce de la cimentación, es una recimentación. La cimentación, y eso lo tiene que hacer la SCT. Lo tiene que hacer la SCT forzosamente, si no el templo va a seguir cerrado porque el ayuntamiento no va a emitir un dictamen de habitabilidad. Y la orden franciscana no tiene para reparar esto. La orden franciscana no tiene los recursos, desde luego, ¿no? Ellos son exclusivamente los custodios del templo. Del templo, claro. Los vigilantes y los directamente responsables es el Instituto Nacional de Antropología, que en el caso de Jalisco, de la delegación Jalisco, se ha mostrado omisa totalmente. ¿Cómo se llama el delegado? La delegada es la antropóloga Alicia Gutiérrez,
hemos estado con ella, se declara pues inexperta en esto y Válgame. toda su confianza la pasa a su sección de monumentos. Bueno. Que su sección de monumentos nunca quiso intervenir. Ellos dijeron, no estamos de acuerdo con la línea 3 y pues no nos metemos, pero eso es como si yo me estaciono en la vía del tren en la avenida Arcos y digo, ahí viene el tren, pues el tren se va a parar porque si no me mata, me atropella. No, Claro. el tren me lleva. Entonces, vimos que venía el tren, cabe el ejemplo, y la sección se lavó las manos y dijo, no. Yo no Bueno, intervengo. doctor arquitecto Alfredo Varela, lamentablemente se nos acaba el tiempo, él es restaurador de monumentos históricos, hablamos sobre el templo de San Francisco. Quisiera dejar esta entrevista como constancia de la problemática del templo, de la importancia de que reaccionen y atiendan el problema las autoridades federales. El INAH, a mí me parece que es un riesgo enorme que tengamos un templo en esas condiciones y con esa fragilidad. Ojalá que la autoridad atienda pronto la necesidad de realizar los estudios y cimentar el templo. Además, pues, es un templo muy bonito y es una zona de la ciudad icónica, ¿no? ¿Quién no tiene un recuerdo ahí en la zona de los dos templos? Yo tomaba ahí el camión cuando vivía ahí en Miravalle y tenía Claro. que ir a Miravalle. Entonces, para mí me trae mucho recuerdo esa zona y sobre todo está el riesgo. Queda constancia en esta entrevista que se habló del tema, que se urge a las autoridades a responder y ojalá no vaya a haber allí alguna tragedia por alguna omisión de las autoridades. Doctor, le agradezco mucho. Muchas gracias, le agradezco. Le agradezco, doctor Alfredo Varela, restaurador de monumentos históricos. Vamos a un corte y regresamos ya para regalar y reseñar el libro Historias de Fantasmas de Joseph Lewis, reseñado por Carlos López de Alba. Envíanos tu imagen de pantalla en donde nos sigues en nuestras redes sociales al 33 18 80 76 41 para que participes y te lleves el libro. Vamos al corte y regresamos con más. Atajos para leer en Cara a Cara. Nueve de la mañana con 50 minutos y me da mucho gusto recibir, como todos los lunes en Atajos para leer, a Carlos López de Alba, nuestro editor, colaborador, amigo, y que está ya aquí con el libro en sus manos, Historias de Fantasmas de Joseph Lewis, para compartirnos de qué va este título. ¿Cómo estás? Aquí para quien nos sigue en la transmisión en Facebook, se los voy compartiendo. Cuéntanos, Carlos, ¿de qué va esta compilación? Hola Jonathan, buen día a ti y a todo el auditorio. Pues fíjate que hoy vamos a hablar un poquito de estos casos ahí. Todos hemos tenido, ¿no? De alguna manera esta necesidad de explicar lo inexplicable con situaciones paranormales, ¿no? Todos hemos, como dice ahí el prólogo, todos nos hemos aterrado ante un crujir de madera, ¿no? De puertas en la noche. La mano peluda que como Exacto, tapatío uno... dependiendo del creció. grado de pues sí, de los fantasmas internos que uno trae. Yo creo que esa situación de misterio siempre tiende un puente entre los fantasmas internos con los externos. Si es que los hubiera, a mí personalmente todavía no más los internos son los que me agobian, pero afortunada o desafortunadamente, no sé, nunca he tenido situaciones así, y eso que, así como inexplicables, y eso que vivimos en un contexto donde el misterio, donde la zozobra, donde la fascinación por lo inexplicable está muy latente, ¿no? Sí, claro. Mira, si quieres, déjame mostrarte un poquito en este libro que vamos a regalar. Es una antología de cuentos de fantasmas muy interesante que hay una gran tradición de libros de fantasmas. Yo creo que incluso el misterio y las historias de terror son muy intrínsecas a nosotros socialmente, aunque la gente vivamos en una generación de aliento corto, es decir, que no tiende a mucho a la lectura o al consumo de grandes materiales, pero nos encanta que nos cuenten historias todo el tiempo, por eso pagamos 5 o 6 plataformas. De hecho, creo que hay estudios así de 70% de las conversaciones son chismes y que están vinculados directamente a historias, es decir, contamos relatos todo el tiempo mientras conversamos, es lo que más nos interesa. Exacto, y las historias de misterio siempre, pues sí, nos llevan de la mano. Este libro tiene, mira,
textos nada más y nada menos que de Daniel Defoe. Defoe, de la Isla del Tesoro. El Viernes y Sí, Robinson Crusoe. De Leopold Convert, de Rudyard Kipling, nada más y nada menos, de Ambrose Bierce, de Vincent O'Sullivan, de Ellis Parker Butler, que ese es un cuento bien bonito, el que se llama Los fantasmas no existen, que es de un niño de color que vive en medio de 3 panteones, ¿no? Entonces, pero él mismo dice que es invisible porque es tan negro, así lo dice la traducción, que parece un fantasma, parece invisible, por eso él dice que no le aterran tanto los fantasmas, como te decía al principio, los fantasmas externos más que los internos. Y es un cuento muy bonito, porque no todos los cuentos de fantasmas tienen que ser horrorosos, ¿no? Hay algunos que son pueden ser hasta tiernos, divertidos, ¿no? Sí, también el texto, el de Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva, también es un texto muy conmovedor, y muy adoptado también en ese contacto bicultural de Reino Unido, India. Entonces, en general, y además es una edición muy bonita de una editorial argentina que se llama Claridad. Sí. Y como siempre, toda selección tiene la mano de su antologadora. Habrá quien va a decir que faltan, pero a mí faltan autores. A mí me parece interesante porque justo lo que se hace en esta edición es recabar textos de autores que no han sido tan populares en este género, ¿no? Del misterio, del suspenso, de la historia específicamente macabras, porque por lo general siempre están pues Poe, Lovecraft, claro, etcétera, ¿no? Y acá lo que hace es justamente mostrarnos otra mirada a esta zona, ¿no? Entonces yo creo que es un libro interesante. Además, bueno, aquí en México tenemos yo siempre he dicho, nuestro libro de fantasmas por excelencia, que ¿cuál es? Pedro Páramo, ¿no? Claro, pues es que yo siempre digo, no le busque, no hay de otra. Además de que es una pieza muy redonda, muy bien hecha, muy breve, pero no por eso con menos eco, valga la redundancia. Pedro Páramo es la historia, o sea, es nuestro Tim Burton, sí, claro. Entonces no hay mucho que buscarle, pero esta mirada sudamericana a esta revisión hacia la literatura un poco, porque insisto, no es literatura del horror, es literatura de suspenso. ¿Y es fácil encontrar esta edición aquí o yo por creo ser que Argentina? sí se puede conseguir en estas librerías que manejan libros importados a pesar del precio, que son como hay una que se llama Mar de Tinta ahí en... Mar de Tinta, ahí en la Americana, Pedro Moreno y Simón Bolívar. Otra también muy indie, que es esta Impronta, es una editorial, es una librería y al mismo tiempo una editorial, es un lugar muy lindo ahí en Penitenciaría y La Paz. Y en la librería Carlos Fuentes de la UDG. Sí, claro. Justamente preguntaba eso porque tenemos aquí un comentario de Claudia Lakix. ¿Qué pasa, de Radio Escucha. A ver, te hace esta pregunta, Carlos, y creo que merece una respuesta, Claudia. Dice, quisiera comentarle a Carlos que los libros son a veces muy difíciles de conseguir, como el de Carmen Villoro y el de Relatos de Héroes Griegos. ¿Él los dona de su biblioteca personal? No, pues no. Si no soy un duque, si no soy duque de Santa Tere nada más. Entonces, el duque de Santa Tere, que regala libros al... No tengo un ducado ni un condado para estar regalando libros. Muchos sí. Sí, son de tu biblioteca. Yo los he visto, Carlos. Ya los tenía listos para la lectura, porque ya sabes, uno siempre clasifica sus libros entre los nuevos, los pendientes de leer, los que ya no te alcanzó el tiempo y los que se quedan al final, ¿no? Entonces también hay algunos de los libros que compartimos que están en una de estas pilas, pero la mayoría son libros que se pueden conseguir ella dice, el de Relatos de Héroes Griegos y el de Carmen Villoro, ¿no? Mire, el de Carmen Villoro me extraña mucho porque ese lo publicó la Secretaría de Cultura de Jalisco. Pues por eso está embodegado, entonces ahí la razón. O fue tan exitoso. Pero habrá que preguntarle a Carmen y le decimos la próxima semana. Sí. Por ejemplo, el de los relatos griegos, pues habría que, ese sí lo veo más complejo porque lo puedo encontrar en Ciruela, muy caro,
Y en México, en esta edición de que hizo... Ese quizá en Educal, no sé si todavía funciona Educal, la librería Educal de ahí. Sí, del Cabañas, tal ¿no? vez puede estar en la edición que hizo y por ejemplo, con Aculta, o ahora Secretaría de Cultura. Y la historia de a ver, ¿dónde salió este libro? Vamos a hacer una prueba Está en la librería Carlos Fuentes. Aquí de la UDG. Sí. Que por cierto es maravillosa, ¿eh? A mí me encanta la librería Carlos Fuentes de la UDG. Sí, y además tiene una cafetería y puedes pasarte un rato ahí. Y además unas áreas ahí para infantiles y los fines de semana con actividades para ir cuentacuentos y niños. A mí me parece una librería maravillosa ahí, digamos, pues en Periférico, en Belénes. Y además de ahí te pasas después al Conjunto Santander, y ahora que ya medio hay eventos presenciales. Un poquito sí, pero sí es un espacio interesante para ir a buscar libros. Bueno, pues está en la librería Carlos Fuentes. El ganador del libro, porque bueno, hay un libro y un ganador nada más, es Diego Castillo. Muchas felicidades a Diego Castillo, gracias por escribirnos. Te llevas Historias de Fantasmas de Joseph Lewis, que a mí el que me gusta de los autores que vienen aquí es Ambrose Bierce, este autor muy irónico norteamericano, sí. ¿No? Un gran autor. Sí, es que es un buen ejercicio de traducción. Si se quieren divertir, digo, hablando de otro libro, busquen Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce. Es una cosa divertidísima. Es un humorista gringo. Decía, bueno, no voy a decir ese chiste de Ambrose Bierce. Mejor léanlo. Muchas gracias. Bueno, Diego, te llevas un buen libro. Felicidades a Diego Castillo. Gracias, Carlos López de Alba, por haber estado acá. Hasta luego, bonito fin de semana. Atajos para leer, no se lo pierdan todos los lunes. Nos escuchamos mañana a las 9. La información al momento en Canal Continental de Noticias.